estimados profesionales, luego de haber visto el video en donde se aborda con muchísima claridad la importancia sobre el derecho internacional humanitario y, por supuesto, todo lo que absorbe y aborda los derechos humanos, ahora es completamente pertinente conversar un poco sobre el derecho internacional humanitario y su relación con la migración. En este sentido, va a ser completamente interesante hacernos una pregunta, ¿no? Como estudiosos de la ciencia jurídica, por supuesto que propugnan sus valores y principios en la honestidad, en la transparencia y en el estudio constante, así como también en el análisis de los diferentes hechos o fenómenos sociales que benefician y que incluso en muchos momentos, en algunos momentos pueden perjudicar a la sociedad. Entonces, este estudio va a permitir que nosotros podamos ofrecer soluciones bastante y notablemente tangibles, y es por ello que debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la protección por parte de los derechos humanos? Básicamente se trata de instrumentos internacionales, ojo, de instrumentos internacionales completamente particulares, no solo en lo que respecta a las reservas que puedan formular los estados parte en ellos, sino con respecto a otra serie de elementos o aspectos del derecho, muy particularmente de los tratados y en general. Así pues, hay que considerar la suspensión o la terminación, de un tratado completamente aplicable por reciprocidad, ya que estos en algunas oportunidades no se aplican sin más respetos a determinados tratados relativos a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando hablamos de la protección de los derechos de los inmigrantes, de sus derechos humanos, por parte del derecho internacional humanitario, siempre vamos a tener que valorar el hecho de que estos son instrumentos completamente internacionales que son aportados por otros países, los países incluso que se encuentran en condición y poseen la cualidad de ser receptores de los migrantes, para, por supuesto, proteger su integridad física, su integridad moral, su integridad, ¿por qué no decirlo?, la integridad religiosa, la integridad intelectual, entre otras. Fíjense ustedes, amados, que el artículo 60, párrafo 5 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969 establece que ello no es aplicable a las disposiciones relativas a la protección de las personas humanas contenidas en tratados de carácter humanitario. Básicamente, en particular, las disposiciones que estas disposiciones prohíben, lo diría así, prohíben toda forma de represalia con respecto a las personas protegidas por tales tratados. Los que le había dicho con anterioridad, ¿no?, si bien es cierto, son instrumentos de corte o de carácter internacional, donde deja de ser menos cierto que el norte fundamentalmente, y bien lo refleja, claro está, la Organización Internacional para la Migración, es el hecho de que los países partes en este tratado deben respetar y, por supuesto, deben hacer respetar las normativas y todos los mandamientos que contienen los diferentes tratados para poder proteger a las personas migrantes. Cuando hablamos del derecho internacional humanitario y lo vinculamos un poco, lo vinculamos completamente a los derechos humanos. El derecho de los derechos humanos, básicamente y muy determinantemente, está constituido, como lo indiqué en una anterior oportunidad, por una serie de normas y principios de carácter completamente general que buscan la protección de las personas. Ojo, pero también lo está por una serie de instrumentos y textos de carácter internacional que, basados en gran medida en los primeros, constituyen regímenes específicos de protección que deben verse conjuntamente. Las personas tienen una serie de derechos que emanan del orden jurídico interno y, por supuesto, del derecho internacional, y dentro de la jurisdicción del Estado en el cual habitan o que actualmente están residiendo. El Estado, por supuesto, en consecuencia de ello, el Estado asume la responsabilidad, asume una serie de obligaciones que constituyen la conformación de la norma jurídica. El espacio de aplicación no se va a limitar, por supuesto, a un criterio completamente territorial, sino que se debe considerar a las personas que deben desplazarse por diferentes hechos, llámese por violencia, llámese por genocidio, entiéndase por
deficiencia, carencia de una mejor calidad de vida, entre otros aspectos, o por cualquier otra causa. Las situaciones de violencia generan, por supuesto, movimientos de personas que requieren un estado de protección. En primer lugar, el estado en donde se encuentran, y en segundo término, el estado en donde se ubican posteriormente. Tanto el país que los ve partir como la nación que los recibe deben ofrecerle, deben generarle ese estado de seguridad legal, ese estado de seguridad y protección. Ante situaciones de violencia, por supuesto, dentro del territorio debe abordarse este tema con muchísima claridad y, por supuesto, con determinación pura. El Estado tiene que garantizarles a todas las personas en condición de migrantes ese estado de seguridad de sus derechos humanos. Un estado de seguridad de sus derechos humanos, y los derechos humanos comprenden un abanico importante de elementos o de componentes que fortalecen la vida. Durante el desarrollo de los conflictos armados, la población internacional y en el derecho interno del Estado territorial pasa a jugar parte importante. Asumen los países, asumen los estados, asumen las naciones un papel completamente protagónico en todo aquello que respecta a la protección, a la garantía y a la seguridad de las personas en condición de migrantes. Las situaciones por supuesto, no se van a limitar en el territorio de un estado, sino que se extienden, crecen. Las personas suelen desplazarse a otros países, a los países vecinos, a los vecinos limítrofes e incluso de terceros estados, y por supuesto en ocasiones ajenos a esta órbita regional o incluso continental. Estas personas tienen por supuesto garantías fundamentales en normas de aplicación general, pero también en regímenes completamente en regímenes íntegramente jurídicos y por supuesto específicos que complementan el desarrollo de esta normativa o de estas normativas de protección internacional. En el caso de los solicitantes de asilo y los refugiados, se trata de situaciones intensamente diversas y de espacios diferentes, de regímenes jurídicos básicos y de formas indudablemente específicas y complementarias que buscan la protección de los derechos humanos de tales personas, que abarcan, además del derecho a la vida y a la integridad física, derechos completamente fundamentales tales como los relativos a la alimentación, a la educación, a la salud, al trabajo, entre otros elementos. Los grupos civiles requieren también la protección particular del Estado con base en el derecho a estas personas desplazadas por la violencia. Hay que agregar las personas que se desplazan por otro tipo de motivaciones o por otro tipo de causas, especialmente los migrantes y los trabajadores migratorios y sus familiares, una categoría de personas que también tienen un régimen específico de protección recogido en diversos instrumentos internacionales. Por eso es que, tal cual como se los acaba de señalar, es importante que conozcamos esto, cuáles son esas normativas, cuáles son esos elementos que de orden normativo protegen a los migrantes. Millones de personas se han desplazado a otros países en busca de mejores condiciones de vida. De ello estamos claros. Las cifras tienden, amigos profesionales, las cifras tienden a aumentar cada vez más, y por supuesto se facilita ese movimiento por un esquema de la globalización que caracteriza hoy las diferentes relaciones internacionales. La pobreza está sin lugar a dudas, sin duda alguna, como base de estos movimientos. Es lo que impulsa a las personas a tomar esas decisiones tan drásticas. Las condiciones de vida en algunos países en desarrollo obligan a muchas personas a moverse hacia el exterior, convirtiéndose en migrantes y en trabajadores migrantes. Ahora bien, dicho lo anterior, recordemos un poco el pasado, ¿no? Recordemos este instrumento internacional que ha causado impacto y que debe tenerse siempre presente. Y me estoy refiriendo básicamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El comité de redacción encargado de elaborar la declaración se basó básicamente, en el año de 1789. Se basó en los derechos del hombre y del ciudadano como un instrumento producido por el Congreso Nacional en aquel momento, la Liga de los Derechos Humanos. En 1948,
en que también se introducen diferentes conceptos relativos a los derechos económicos, relativos a los derechos sociales, relativos a los derechos culturales, completamente fundamentándolos en la dignidad intrínseca de la persona, en la dignidad intrínseca de todas las personas. Revisando, ya una vez revisados los protocolos actuales, se plantea en sus documentos que el derecho a la vida, que el derecho a la libertad, que el derecho a la seguridad es la disposición, óigase bien, es la disposición principal de la declaración, que expresa notablemente los derechos fundamentales del hombre, expresa los derechos fundamentales en el hombre, basándose por supuesto en los artículos siguientes. Nadie va a ser sometido, nadie será sometido ni a la servidumbre ni a ningún tipo de tortura. La esclavitud y la trata de esclavos tampoco. Evidentemente, ninguna persona podrá ser sometida a la tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o la detención arbitraria y la injerencia arbitraria en la vida privada, la propaganda bélica y la instigación al odio racial o religioso. Estas personas pueden acogerse a la categoría de refugiados. Bueno, esto es según el derecho internacional establecido en la Convención de Viena en 1951, en donde se define el término de refugiado de una manera completamente clara, precisa, pero también limitada. El primer elemento de la definición que establece la Convención básicamente es de carácter subjetivo. El término perseguido, y lo define como perseguidos. Entonces, vale la pena mencionar que no está completamente definido en la Convención de 1951, óigase, no está completamente definido en la Convención de 1951 ni en ningún instrumento internacional el término refugiado. Lo establece la misma declaración como perseguido. En los artículos 31 hasta el 33 de la Convención, al cual hago referencia, se hacen las menciones a ciertas personas cuya vida está amenazada. La significación fundamental, literalmente, del término persecución incluye, evidentemente, la amenaza de la privación de la vida, de la privación de la libertad física. Y establece la misma convención que se deberá conducir a la negociación, debe ceñirse a la negociación y a la elaboración de un protocolo en 1967 que introdujo cambios notables, cambios completamente importantes en la relación con esta limitación. Es por ello que el objetivo fundamental del protocolo de 1967 es corregir las limitaciones geográficas y temporales de la definición de refugiado, aclarar en qué consiste el término refugiado, recogida en la Convención, y permitir una mayor participación de los estados para poder establecer un régimen completamente universal. El protocolo de 1967 también consagra en su articulado número 2 la obligación para los estados miembros de cooperar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el ejercicio de sus funciones, a cuyos efectos debe suministrarse información y datos completamente específicos que se solicite. ¿Acerca de qué? Acerca de la condición de los refugiados, acerca de la ejecución del presente protocolo, también con respecto a las leyes, los reglamentos, los decretos que estén o entren en vigor. Todo esto debe ceñirse directamente. Es por ello que se deriva una cierta función de supervisión por parte de la ACNUR, que es una función completamente permanente, una función de supervisión completamente permanente y que es aceptada por las partes que se encuentran comprometidas en este compromiso, y por supuesto asumen la responsabilidad de informar sobre su actuación en la ejecución del protocolo. Ahora, acabo de señalarles que de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se establece un término claro con respecto al término, una definición clara con respecto al término de refugiado. El término refugiado, básicamente, de acuerdo a la percepción de quien les habla, es una persona que está fuera de su país de origen o de residencia habitual y no puede regresar debido a ¿qué? Debido a un temor fundado de persecución, debido a un motivo de raza, debido a un motivo de religión, debido a un motivo de nacionalidad,
de pertenencia a determinado grupo social o incluso, estimados colegas, a opiniones políticas. O bien pudiera ser que su vida se encuentre amenazada, que su seguridad o libertad estén en peligro, como resultado, por supuesto, de una agresión, como resultado de una ocupación extranjera, como resultado de los conflictos internos, de la violencia generalizada y de otros acontecimientos, llámese acontecimientos sociales, llámese acontecimientos políticos, llámese acontecimientos de tipo ambiental o, por supuesto, del aspecto económico, que perturben gravemente el orden público.